Bueno, vamos a arrancar entonces 2021, la segunda parte, los clásicos de todos los tiempos. No sé ustedes, pero a mí los clásicos me dan fuerza y a veces escucho canciones que tengo mi propia lista. De vez en cuando entra una nueva a los clásicos, pero ahí están firmes los mismos rock and rolls viejos y algunas cosas que me hacen acordar a la niñez o que me hacen acordar a otras cosas y que son clásicos para mí. Los Y chalchaleros, ¿viste? los chalchaleros, ponele, para el lado del folclore. Y, y esos son los clásicos, ¿no? De todos los tiempos. Y jugando con las palabras, la fe, la esperanza y el amor son los clásicos del creyente. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué van a ser los clásicos? Y este es el pasaje. Ahora vemos por espejo. Que nadie nos engañe, que nadie nos venda humo, diciendo que todo se ve claramente. La misma Biblia dice que vemos oscuramente. Más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora, en este tiempo, permanecen la fe y la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces en esto, ahora, en estos tiempos que permanece, eh, vamos a estar viendo quizás la contrapartida, como si la Biblia dice que ahora permanece, eh, a veces nos cuesta tanto permanecer. O sea, la fe permanece, la esperanza permanece. Los que fluctuamos somos nosotros. La fe está firme, la esperanza está firme y el amor está firme. ¿Por qué? Porque es una persona. La fe es una persona, la esperanza es una persona. Y nosotros estamos en esa persona, pero a veces fluctuamos. Y entonces vamos a ver lo que es la vida de fe, vivir la fe, no asentarla intelectualmente, sino vivir la fe. ¿Qué sería? Porque la fe sabemos nosotros que tiene un autor, sabemos que la fe tiene una sustancia, sabemos que la fe tiene una voz, ¿sí? ¿Quién es el autor de la fe? Jesús. ¿Quién es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Jesús. Y la fe viene por él, oír a Jesús. O sea que la fe tiene un autor, tiene una sustancia y tiene una voz. Porque la fe apartada de la persona de Jesús es nada. Es una simple creencia, es nada apartado de la persona de Jesús. Si pudiéramos de alguna manera sumar estas cosas, sabemos que no podemos, pero lo que tendríamos sería propósito, sentido y vida. Un propósito para vivir, un sentido en nuestras vidas, o sea, la vida misma. Jesús nos ha dado vida a la existencia que teníamos. No teníamos vida. Acuérdense que vimos el miércoles, estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos vida desde los ojos de Dios. Desde los ojos del Padre lo que estábamos, o que teníamos nosotros era muerte. Entonces, en Cristo lo que tenemos ahora es vida. Tenemos propósito y tenemos sentido. Ahora lo que sí vamos a hacer un contraste, ese es el símbolo de contraste, vamos a hacer un contraste entre lo que es la vida de fe y lo que es la fe intelectual. ¿Y la fe intelectual es igual a qué? ¿A qué podría ser la fe intelectual igual a? Eso es lo que vamos a tratar de descubrir en estas clases. Y vamos a empezar por el libro que les dije que íbamos a ver, Eclesiastés. Eclesiastés 1.1 dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Se presenta, no, hay algunos que dudan que lo escribió
Salomón. No es el propósito nuestro determinar si lo escribió Salomón o no. Creo que la gran mayoría concuerda de que Salomón escribió, que Salomón es el predicador, que Salomón es el hijo de David y que Salomón es el rey de Jerusalén que escribe este libro. Pero no lo escribe como una teoría, lo escribe más que nada como una predicación. Hasta el predicador. Entonces en este libro vamos a encontrar algunas características que si las leemos por arriba y no prestamos atención, vamos a decir cómo se le ocurrió a Dios poner este libro en la Biblia. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. ¿Por qué? Primero, ¿sabiduría hay en Salomón? Hay sabiduría en Salomón. ¿No la aplicó a su vida? No la aplicó, pero sabiduría tenía. ¿No fue una sabiduría aplicable a todos los rasgos de su vida? Estamos de acuerdo. Pero hay sabiduría. No fue el hombre más sabio sobre la tierra, sino que fue el segundo. Acuérdense que Jesús dijo, acá hay alguien más grande que el templo, acá hay alguien más grande que Salomón. O sea que ya con eso dijo todo. Entonces, ¿hay sabiduría en esto? Hay sabiduría. Otra de las características de este libro es el silencio de Dios. Dios no habla. No sabemos si Dios no habla porque Salomón nos lo deja hablar y se la pasa predicando, pero Dios no habla. No es como en Job. Dios interrumpe. Acá Dios no lo interrumpe para nada. Dios permite que un libro que está él ausente forme parte de su libro. Porque lo que Dios quiere mostrar con este libro es el desvarío de alguien que puede tener mucha sabiduría, puede conocer de Dios, pero puede estar viviendo lejos de Dios. Y entonces Dios quiere, no es un peligro para él, que alguien en su libro diga, miren, la vida no tiene sentido. Porque Dios sí sabe, el sentido lo da él. Es un monólogo, es el predicador hablando, 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 hablando. Habla sin escuchar, no hay nadie hablando, solamente él. Y esta es una característica de lo que nosotros tenemos que ver cuando a veces nosotros utilizamos este recurso de hablar, hablar, hablar sin escuchar. Hablar, hablar sin escuchar al otro, hablar, hablar sin escuchar a Dios, hablar, hablar para adentro a veces, sin escuchar lo que Dios dice. A veces somos una ametralladora hablándonos a nosotros mismos, con pensamientos, y no le ponemos un... Pará. ¿Qué dice Dios? Está la nueva naturaleza poniéndole un stop a la vieja naturaleza que quiere... A la vieja naturaleza le gusta hablar. A la vieja naturaleza le gusta que le escuchen. A la vieja naturaleza le gusta escucharse a sí mismo, decir cosas. Sentirse víctima, sentirse orgulloso, sentirse... le gusta hablar, no le gusta mucho escuchar. Y es un libro lógico, es un libro demostrativo, es un libro que tiene argumentos. No es un libro que está tirado de los pelos, no es un libro que habla a alguien que le falta algún jugador, que está medio loco. No, tiene argumentos y es muy lógico en sus argumentos. Y yo hasta diría que tiene razón en todo lo que dice, desde la perspectiva de él. Desde la perspectiva de Salomón y la lógica que sigue, sin tener en cuenta a Dios, es muy lógica las conclusiones que saca. Pero nosotros que estamos de este lado tenemos que leerlo y decir, bueno, esta persona saca conclusiones de esta manera. Esto es lo que pasa cuando no se está viviendo la fe.
Y uno puede decir, sí creo en Dios, pero no le creo a Dios. Para cada momento de mi vida, para cada pensamiento, creo en Dios. Porque Salomón en ningún momento deja de creer en Dios. Pero no lo aplica acá abajo. Entonces es un libro lógico y es demostrativo. Es un libro filosófico, el mejor. Algunos creen que es el mejor libro de filosofía que se haya escrito, antes de Sócrates, Platón y todo eso. Eclesiastés es el libro. Palabras del predicador. Las palabras del predicador. ¿Tiene actualidad el libro? Perdón. ¿Por qué tiene actualidad el libro de Eclesiastés? ¿Por qué habla acerca de la ignorancia? ¿Habla acerca del miedo a la nada? ¿Habla de encontrarle un sentido a la vida? ¿Es práctico? ¿Habla de religión? Y es descaradamente honesto con todo lo que pasa. O sea, Salomón no se casa con nadie. Bueno, de hecho se casó con la mitad de las mujeres del mundo, pero digo, en forma argentina, no se casa con nadie en cuanto a sus opiniones. No fue muy feliz mi comparación, pero es muy actual, es muy actual. Yo cuando lo empecé a leer con este sentido, con esta forma de ver, es creo que de los libros más actuales para poder leer. Cuando en este tiempo hay ignorancia, donde todo el mundo sabe de todo, de cosas pequeñas, pero no sabe de las cosas grandes. No sabe, en otros tiempos se hablaba de Dios, ahora no se habla de Dios. Pero alguien puede saber de que una persona, el sexo, el género, esto y lo otro, y te da clases, y saben de ortografía, y saben de gramática, y ahora un nuevo lenguaje. Y vos decís, no hay ignorancia en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a lo más grande. Entonces, se sabe mucho de cosas, de detalles, de cosas pasajeras. Se le presta mucha atención a eso en este tiempo. Hay un miedo a la nada. Fíjense que en este tiempo el quedarse en silencio, el quedarse sin hacer nada, el quedarse meditando es como una pérdida de tiempo. Hay un miedo a la nada, hay un miedo al silencio, como si eso fuera ausencia de Dios, como si eso fuera ausencia de ¿qué me va a pasar? No, poner la radio, prender la tele aunque no haya nadie. Alguien dijo que es un tiempo en el que las personas no pueden estar consigo mismas. Si estás medio incómodo en una reunión, pelá el celular y empezás a mirar lo que sea, como para decir, estoy pero no estoy, no quiero estar incómodo acá, y empiezo a mirar a ver mensajitos, como que te vas de ese lugar. Hay una sensación de un miedo a la nada. El sentido a la vida está complicado. La religión, bueno, ya sabemos, no estamos hablando de relación, sino de religión. Y Salomón va a hablar mucho de eso. Entonces, ¿tiene actualidad el libro? Para mí, tiene mucha actualidad. Yo los invito que de acá al domingo, no son muchos capítulos, no son capítulos largos, los invito a que lo lean. No pueden tardar más de 20 minutos en leerlo de corrido, de sentada, como para saber qué estamos hablando y que a ustedes también se les ocurran cosas, que Dios les hable también de lo que estamos viendo. No es tarea, pero... Versículo 2 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Esa es la conclusión del libro, la conclusión del sermón. Todo es vanidad. Esta es la conclusión de la fe intelectual, esta es la conclusión del vivir sin Cristo, esta es la conclusión de la lógica, esta es la conclusión del predicador que se basa en su intelecto, esta es la conclusión que dejó fuera el ingrediente de la revelación de Dios, que dejó fuera por darle más lugar al intelecto, a la investigación
A todo eso dejó sin darse cuenta o a propósito dejó fuera a Dios mismo. Y entró a experimentar con todo lo demás menos con Dios. Entonces, ese tipo de vida, por eso digo que es actual, ese tipo de vida es el que llega a la conclusión de que todo es al divino botón, que todo no tiene sentido. Y por eso yo digo que desde la mirada de Salomón tiene razón. Desde la mirada de que alguien está en Cristo, básicamente estás desde la vereda de enfrente, con Salomón. ¿Se entiende eso? Preguntas. Es importante que hasta acá estemos de acuerdo, ¿no? Estoy explicando, diría una gran profesora que tuve. Bueno, no hay preguntas, seguimos. Acuérdense, me pueden parar en cualquier momento, no. Todo es vanidad. ¿Qué es vanidad? Acá lo nombra 3, 4, 5 veces en 2 versículos. ¿Qué es vanidad? ¿Qué se supone que es vanidad? ¿Qué es vanidad para Salomón? Que eso sería lo importante, ¿no? No que es vanidad para nosotros. Es vanidad para aquel que está escribiendo el libro que vamos a leer. Vanidad, según el hebreo, es hebel, se usa para describir hálito, aliento, suspiro, es la esencia del ídolo, de un ídolo. La esencia de un ídolo es la vanidad. Entonces, cuando se habla de vanidad, se habla también de un ídolo. Un ídolo, dice la escritura, ¿qué es? Es nada. ¿Qué es un ídolo? Nada. Es la nada misma, es vanidad. No hay nada detrás de un ídolo. Entonces el vocablo significa tres cosas básicamente. Es el aliento humano, que es pasajero, según Job, aun cuando vivamos 100 y pico de años, es pasajero, conforme a la historia. Y es vanidad, algo sin sentido. Este es en el sentido que lo usa Salomón. Algo sin sentido ni propósito. Vanidad de vanidades, tipo el predicador, todo es vanidad. Es como querer agarrar el humo, es como, no sé, hablar adentro de una canasta y querer que en la canasta estén las palabras, atraparlas dentro de una canasta. Es vanidad. Y la tercera se refiere a un ídolo, que no tiene sustancia ni valor, es vano. Por eso a Dios lo enoja tanto. Dice, ellos me movieron a hacerlo con lo que no es Dios. O sea, Dios les está diciendo, ustedes se están enfocando en algo que no tiene vida, en lo que no es. Y yo que soy lo que soy, soy el que soy, me están dejando por lo que no es. Vanos ídolos. O sea, eso es como una... vanos ídolos, como decir vanos vanos o ídolos ídolos. O vanos ídolos. No hay nada, es hueco. Me acuerdo una vez hicimos un retiro en un lugar católico y el viento nos rompió una virgen de 1,50 m sería. La hizo pedazo el viento. Yo nunca había visto adentro, está hueco. Está vacío. Digo, qué buena ilustración. Digo, no hay nada. Y la tuvimos que pagar, así que eso fue lo más doloroso. Pero, y un poco el ser humano es eso lo que está viendo, y un poco es lo que está haciendo Salomón, mirando la vida pasar cuando la verdadera vida la tiene al alcance de la mano. Por eso me gustó ese dibujito, le agregué algunas cositas y me encanta, porque es a veces Eduardo que está mirando la vida pasar o la vida o enfocado en cosas cuando en realidad lo que le falta es enfocarse en Jesús.
podríamos llegar a la conclusión también de decir que todo lo que está fuera de Jesús es vanidad. Porque en Él se reúnen todas las cosas, las que están en el cielo, las que están abajo, están creadas. O sea, todo Dios decidió reunirlo en Él. Entonces es el ser, es la sustancia que congrega todas las cosas. Fuera de Él no hay vida, no hay verdad, no hay salud, no hay vida eterna, no hay sentido, no hay propósito. Fuera de Él encontramos la nada misma. Y yo soy alguien que se lo puede testimoniar. Entonces, vanidad es eso. La conclusión de alguien que es analítico, de alguien que solo depende de su intelecto, llegó a esta conclusión. Predicador. Versículo 3 dice Salomón en su predicación como predicador, ¿qué provecho tiene el hombre con todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Estas son las dos palabras que vamos a encontrar más en Eclesiastés. Vanidad y debajo del sol. Vanidad y debajo del sol. Es interesante porque es lógica la conclusión de Salomón porque está mirando debajo del sol. No está mirando más allá del sol. No está mirando lo eterno, no está mirando a Dios, está mirando lo que pasa debajo del sol. Decía la canción, el viejo corito, más allá del sol, más allá del sol. Bueno, esa no la cantaba Salomón. Salomón cantaba debajo del sol y se enfocaba en todo lo que estaba pasando abajo. Placeres, todo, le trataba de encontrar la vuelta a todo acá abajo. Y la conclusión que dice, todo es vanidad, muchachos. La vida no tiene sentido. Debajo del sol. Debajo del sol, ¿qué es lo que hay? Todo lo que conocemos es una forma de referirse a todo lo que vive. Más adelante dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón, fíjense, o sea, di todo lo que soy, a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace abajo del cielo. Este penoso trabajo, dice, dio Dios a los hijos del hombre para que se ocupen en él. Esa es su visión de las cosas. ¿Ustedes creen que ese es el trabajo que Dios? No, es absolutamente lo contrario. Búsquenme a mí, dice Dios. No fijen las cosas, no fijen su mirada en las cosas de la tierra, fijen su mirada en las cosas del cielo. Entonces acá, la persona más sabia sobre la tierra está equivocada. Este penoso trabajo dio Dios a los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría. Es importante notar eso. ¿Quién le dio la sabiduría a Salomón? Le dio el instrumento por el cual él mismo después utiliza ese instrumento para alejarse de Dios. Porque se enfocó en el don, no el del dador del don. Miren si con esa sabiduría él se hubiera dedicado a buscar las cosas de arriba del cielo, a tratar de entender las cosas de Dios. Hubiéramos tenido un libro que ahora nos estaríamos deleitando más que poniéndole un poco de peros a la cosa. Un poco como Satanás, ¿no? Satanás con todos los dones, perfecto, en todo su sentido, fue acabado en hermosura, tenía todo tipo. No era Eduardo, pero tenía todo. Y él empezó a mirar a sí mismo. Él se empezó a mirar, a mirar, a mirar, y se halló en él maldad. Pero todo lo que él tenía se lo había dado Dios. Ese es un camino de ida.
Cuando vos sabés que lo que tenés es de Dios, pero te empezás a mirar como lo que tenés, como que no es de Dios y como que es tuyo, ese es el principio de dolores de cabeza. Ese es el principio de alguien que se cree que está firme. ¿Y qué pasa con el que se cree que está firme? Está a un pasito de caer. El que se crea que está firme, mire que no caiga. ¿Sí? Porque se cree que está firme. Entonces, esta es más o menos la conclusión filosófica, analítica de Salomón. Todo trabajo es debajo del sol. ¿Sí? Todo debajo del sol es vanidad. Por consecuencia, todo trabajo es vano. La vida, básicamente lo que está diciendo, la vida no tiene sentido. Yo no sé ustedes, pero yo concuerdo con Salomón que sin Dios la vida no tiene sentido. Porque desde ese lugar lo está mirando. Y Dios está permitiendo que una persona que está ajena de Él le permite escribir un libro para que todos nosotros veamos lo que sucede con alguien que tiene una fe intelectual, con alguien que tiene algo de religión, como alguien que tiene a Dios como un ingrediente en su vida, como alguien que analiza todo, pero no tiene una vida en Cristo, no tiene una vida dependiente de Dios. Y ese es el resultado que él encuentra. La verdad, es algo, es un elefante rosa. Espero que sea rosa, me dijeron que sí, así que confío en los que me dijeron que ese elefante es rosa. La verdad es un elefante rosa, muy grande. Jesús es la verdad, es imposible ocultarlo. ¿Cómo podemos ocultar? Ustedes creo que lo saben, y es muy fácil, es un dicho que se dice, ¿cómo hacemos para esconder un elefante rosa? ¿Dónde lo escondemos? ¿Lo saben? ¿Quién se lo sabe? Sí. Yo no lo sé. ¿No lo sabés? Sí. Yo tampoco sé. O sea, ¿será la mentira? ¿Cómo hacemos para esconder un elefante rosa? Y bueno, entre medio de otros elefantes rosas. No. Entonces, ¿Son la todos verdad, elefantes? sí, es lo más fácil que hay. Entonces, la verdad, tan grande como es, hay que esconderla dentro de otros elefantes rosas. Llamemos la ocupación. Nos ocupamos con muchas cosas. El desvío, el desviar nuestra mirada, el desviar nuestros pensamientos. Y entonces esa verdad queda oculta entre muchos otros elefantes rosas. Y eso es lo que le pasa a Salomón. Pero no tiene sentido, claro, porque él está viendo una manada de elefantes rosas. Pero si nosotros pudiéramos separar y decir, no, 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 mi elefante rosa se llama Jesús, y él está apartado de todo, y mi mirada tiene que estar en él, no puedo apartar los ojos de él, mis ojos tienen que estar en él. Y tengo que caminar mirándolo a él, entonces nunca voy a ser confundido. Porque él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, pero bueno, el enemigo se encarga de que en el tiempo en donde tenemos más información, la verdad se pierda. Se escabulle entre los dedos de tanta ocupación que tenemos, de tantos desvíos que tenemos en el corazón. El corazón entendido como lo hemos estudiado, ¿no? Otro elefante es la propaganda. Aquellos que se dedican a vender saben cómo piensa Eduardo, sabe cómo piensa Laura, sabe cómo piensa Ricardo, sabe lo que necesita Ariel, sabe lo que necesita Gonzalo, Sofía, sabe lo que la carne desea dentro de todo eso y entonces estudian para ver cómo pueden hacer para que sus sentidos estén constantemente apretando un clic de like, que se termine un video y empiece el otro, que
que la serie la puedan estirar un poquito más para que te ocupe un poquito más de tiempo, para que vos digas, esto lo necesito. De alguna manera te endulzan la píldora para decirte, eso lo necesito, lo necesito, lo necesito, lo necesito. Y entonces ahí te ocupás para alcanzar algo que no necesitas, que te hicieron creer que necesitas. Entonces perdés tiempo buscando eso que necesitas, que realmente no necesitas, y ya te desviaste, ya te ocupaste, y lo que lo logró fue la propaganda de alguna manera. El otro día, no sé si vieron la película de los misioneros que fueron al Ecuador y una tribu los mató. El hijo de este misionero vuelve a los años. Él era muy chico, creo, cuando lo mataron al padre. Vuelve como dentro de a los 12, 15 años, una cosa así. Vuelve, encuentra al que mató al padre. O sea, lo perdona, todo bien, pero no solo hace eso, se lo lleva a la civilización. Y está documentado. Y hay una parte que a mí me causa mucha gracia, cuando lo llevan al supermercado. A esta persona que no conocía la civilización, lo llevan directamente a la civilización, lo llevan al supermercado. Agarran el carrito y empiezan a tirar verduras, fruta. Y él con los ojos como dos huevos fritos mirando todo, ¿no? A ellos que les cuesta tanto conseguir todo. Bueno, llegaron a la caja y salieron. Y le preguntaron qué fue lo que más te llamó la atención. Me dice, me llamó la atención tantas cosas que no necesitas que agarraste. Me llamó la atención que todo sea gratis. Entonces el muchacho le dice, no, 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 no es gratis. Viste que le di un plástico así a la cajera, le di un plástico. Y entonces el aborigen le contesta, dice, sí, pero yo no soy ningún tonto, dice. Yo vi que te lo devolvió. Esa parte me causó mucha gracia la ingenuidad de él, pero sobre todo lo que agarraste que no necesitas. Todo lo que agarraste, ¿quién nos dice que lo necesitamos? ¿Quién lo dice? ¿Quién dice la urgencia? Con esa urgencia es la propaganda. Es el vendedor, el que te dice, ahora, y tiene que hacerlo ahora, y porque si no, llame ahora en 5 minutos, porque si no se pierde la oferta. Y si hay una oferta, ¿de qué? De un sacador de nieve. Y compralo. No, pues si acá no nieva, no importa. Es una buena oferta. La propaganda nos lleva a veces a hacer cosas que realmente no necesitamos. Es otro elefante rosa. La indiferencia ante... Yo el otro día miraba también en un documental una persona muerta en China, en la calle, y las personas pasando por al lado. Nadie paró para ver si la persona estaba moribunda o si la persona... Lo miraban y seguían. Un experimento social mostró que las personas que menos tienen son las personas menos indiferentes a la necesidad del otro, sobre todo en las grandes urbes, donde vos ves que este me va a pedir, andás a ver si necesita, y todo eso genera en nosotros una indiferencia. Indiferencia a la verdad, indiferencia a la necesidad del otro. Es otro elefante rosa en donde la verdad es ocultada. La felicidad como único objetivo. Hablo de la felicidad, hablo del entretenimiento, hablo de la diversión como único objetivo. Otro elefante rosa.
¿Quién está realmente interesado en que vos estés divertido? ¿Quién realmente está interesado en que vos estés feliz? ¿Quién realmente está interesado en que vos obtengas todo lo que necesitas para estar distraído? Satanás. Entonces, y a veces dentro de la iglesia se vende que la felicidad es el objetivo a alcanzar. La prosperidad, la felicidad, como objetivo hablo, digo que está mal la prosperidad, no, digo que está mal ser feliz, no, está mal pasar buenos tiempos, no, como único objetivo, porque ahí el centro soy yo. Ese es un mensaje antropocéntrico donde lo que importa es el individuo y la persona, no importa Jesús y no importa el mensaje de Jesús. Lo que importa soy yo y cómo me siento yo. Y que si yo me autopercibo de tal manera, vos no me hagas triste pensando algo distinto, ¿eh? Me tenés que decir lo que yo me autopercibo. Entonces, otro elefante rosa, en donde la verdad se va perdiendo. Y la subjetividad. Bueno, en eso un poco ya lo traté con eso del autopercibimiento, de una generación difícil de tratar por cuanto se ofende mucho la gente. Es un tiempo en el que estamos viviendo en que todos tenemos miedo de ofender al otro, de no decir algo fuera. Bueno, si eso te sirve a vos, está bien, es todo subjetivo. Entonces, pero ¿y lo mío? Si yo quiero hablar de Cristo, no puedes hablar de eso. Pero ¿y por qué yo soy distinto a lo tuyo? Si vos te autopercibís como una cebra y yo tengo que reconocer que sos una cebra cuando no tenés cuatro patas, cuando no tenés raya, ¿vos por qué no me podés? Yo me autopercibo como un cristiano seguidor de Cristo. ¿Por qué no podés ver casi? No, eso viene en contra de todo lo mío y es una locura. Otro elefante rosa en donde eh, la verdad está oculta. Y podríamos hablar de muchos más. Yo sé que algunos se les deben haber ocurrido a ustedes. Eh, Me viene a la mente cuando Pilato dice, ¿qué es la verdad? Como, como político, ¿no? ¿Qué es la verdad? Como una pregunta filosófica, la tenía parada enfrente de él, la verdad. Como político no la pudo ver. Entonces estamos en un tiempo de post-verdad, que no importan los hechos, no importa la historia, no importa lo que realmente es, lo que importa es cómo me siento yo de cara a lo que se dice. Entonces la verdad está oculta dentro de lo que es post-verdad. Digamos que Salomón se ocupó, empezó a ser indiferente, porque se ocupó, se tenía que ocupar no sé de cuántas esposas, empezó a hacerle templitos a cada una para que cada una adore a su Dios. Desde su lógica empezó a ver con subjetividad muchas cosas. Y él ocupó su corazón y ocupó el don que Dios le había dado, la sabiduría, para inquirir, para buscar, para alcanzar la felicidad, para alcanzar la razón sobre todo, para que todo cerrara debajo del sol. Y si alguien, como me dijo en el secundario un maestro, me dijo y me quedó para toda la vida, el arte de vivir es aprender de los errores ajenos. No es necesario que vos los tengas que experimentar, no es necesario que vos los tengas que vivir. Si el arte de vivir es aprender de los errores ajenos, nosotros podemos aprender de los errores de Salomón. Para algo Dios permitió que ese libro estuviera, cuando él no aparece. No aparece hablando,
¿Por qué no apareció en el último capítulo como apareció con Job para decirle, Salomón, acá estoy, fajate que ahora me vas a contestar a ver si todo es vanidad? No, no aparece Dios. Aunque Salomón termina diciendo algo que acercaría a todos, lo vamos a ver al final. Él no está ahí, no lo está viviendo. Entonces es muy triste que alguien con tanta sabiduría y con ese gran don que Dios le había dado no sea merecedor de que Dios aparezca para reconvenirlo. Porque al parecer Salomón la tenía, dentro de él la tenía clara. En el caso de Job, estaba buscando una respuesta. Y estaba inquiriendo a Dios. Estaba preguntándole a Dios. Y estaba ahí, estaba. Salomón no lo vemos inquiriendo a Dios. Salomón lo vemos predicando de algo que él ya cree que tiene claro. Y Dios deja que eso quede establecido para que el día de mañana nosotros lo leamos y digamos, mira, ¿ves lo que pasa con una fe intelectual? ¿Ves lo que pasa con alguien que dice creer en Dios pero no le cree a Dios para lo diario? Este es el primer paso para ver un poco lo que es Salomón. Salomón, debajo del sol, todo es vanidad. Debajo del sol, todo es vanidad. No tiene sentido.